Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Vuelco al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro, se crea el movimiento. El planeta. Bienvenidos al último capítulo de este especial dedicado a las mujeres que tenemos en Criollos que la parten por el mes de marzo, mes de la mujer, y queremos hacer una entrevista muy especial. El día de hoy tenemos una periodista, locutora, dedicada pero muchísimo al mundo cultural y sobre todo una de las habitantes más importantes que tiene el mundo de Isabela. Bienvenida Belkis a nuestro último episodio de Mujeres en Criollos que la parten. Gracias Álvaro, gracias por invitarme. Para quienes no conocen el mundo de Isabela, para quienes no conocen a Belkis, Isabela es la hija de Belkis, una persona sumamente especial, muy cariñosa, además muy cercana. La oportunidad que tuve de conocerla y de compartir un poco con ella es increíble lo que uno aprende, y es una niña que tiene autismo, y es allí donde nace la idea del mundo de Isabela, de la cual nos va a hablar obviamente Belkis. Cuéntanos, Belkis, ¿quién es Isabela? Isabela es una, ya no sé si decirlo adolescente, una adulta joven de 19 años. Se pasa rapidísimo. Hace nada era la niña con autismo, después fue la adolescente, ahora está la adulta. Y bueno, Isabela está dentro del espectro, se llama espectro porque es todo un abanico. El autismo es distinto, como son los seres humanos, y hay personas dentro del autismo que no hablan nada, hay personas dentro del autismo que hablan hasta por los codos, pero básicamente el autismo es un trastorno del desarrollo neurobiológico que compromete tres áreas en particular. Es decir, tiene el área de comunicación comprometida. Aunque hables por los codos, de pronto no te sabes expresar correctamente, no sabes cómo decir las cosas ni cómo abordar a la gente, en fin. Hay problemas de comunicación aunque hables, porque la comunicación no es solo verbal. Hay problemas de socialización, y a pesar, como tú bien dices, que Isabela pues le gusta jugar con la gente y acercarse, etcétera, pues probablemente a lo mejor no lo haga de la manera adecuada, o de pronto no le molesta estar sola. Hay algunos que les gusta estar muy aislados, pero bueno, hay una serie de mitos en cuanto al autismo que hay que quitar, porque por ejemplo no todos son aislados. No es que se trata de personas que les gusta vivir en este mundo, sino que más bien toda la sociedad tiene que involucrarlos e incluirlos. Esa es la palabra, inclusión. Y también hay unos intereses obsesivos, digamos, unos intereses restringidos. A Isabela por muchos años le gustaron las muñecas, y todo era alrededor de las muñecas. Entonces tiene unos años, porque una vez que creció, o sea, o que ya se hizo un poco más adulta, la eliminación de las muñecas fue como de manera automática, y entró la música y el micrófono. Entonces anda con micrófono, a lo mejor es porque, bueno, imita de alguna manera a su mamá locutora, además yo canté, etcétera. Entonces, bueno, no sé si por ahí va, pero ella va con un micrófono en la mano. Y bueno, que es básicamente una maestra. Si tú me dices cómo la defino, además de mi hija, que tiene unas características bien particulares que creo que no comparte con muchas personas dentro de ese espectro del autismo, que es dulce, es muy amorosa, y que es muy sensible. Entonces, cuando tú me presentabas como alguien dentro del mundo cultural, creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Como que yo la expuse como persona, o sea, a actividades de toda índole. La llevé a muchísimas exposiciones, la llevé a muchísimos conciertos, le leí de todo. Ella ha asistido conmigo a un montón de cosas, a reuniones de dramaturgos, a recitales de poesía. Yo no sé si ella hablara fluido, si te diría, ay, qué fastidio, Álvaro, mi mamá me ha llevado a tantas cosas,
Pero yo espero espero que sea lo contrario, que te diga, oye, wow, he disfrutado tanto porque le he llevado a muchísimas cosas, salvo en la pandemia, por supuesto, que ya hablaremos de eso. Y además, no solamente es una maestra, sino que está en tu vida como para reivindicar ese, ese factor de servicio que lleva el comunicador, que siempre por la idiosincrasia, por el núcleo de su profesión, está para servirle al público, a la gente, para llevarle información, para mantenerlos informados. De hecho, este gran mantra, ¿no? De educar, entretener e informar que tienen los comunicadores sociales, tú lo llevas de la mano con otro servicio público, que es el de integrar e incluir tanto a Isabela como a cualquier persona que tenga esta misma circunstancia en el mundo, porque se te ha visto, ¿no? Trabajando muchísimo por esta labor e informando, tal como lo estás haciendo en este momento, sobre las personas que tienen autismo, para dar a entender que no son personas distintas, sino que tienen su propio mundo dentro de un mundo en el que probablemente hay más personas con rasgos comunes, pero que tanto Isabela como cualquier otro siguen siendo además personas muy especiales, porque bien lo dijiste, no es una persona que sea incapaz de sentir, no es una persona que sea incapaz incluso de discernir. Lo vimos hace poco, a mediados de marzo, en la actividad con Jimmy y el globo allá en los campitos, donde se acercaba el globo, quería montarse, entonces sentía como miedo, como no sé si era vértigo, y salía corriendo, y al final era un comportamiento totalmente natural. Yo mismo tenía un pavor increíble a elevarme en el globo, y la verdad es que pasa como una persona más, y a veces hasta es más fácil quererlos. Esta labor que has llevado a cabo a través de Isabela, ¿cómo la evalúas? ¿Cuál fue el puntapié o el punto inicial para que te involucraras de manera colectiva, ¿no? en el mundo del autismo? A ver, porque cuando te digo que es una maestra, para mí ha sido Isabela de verdad una bendición, pero cuando te hablo que es una, hay hogares donde la tienen muy difícil, donde es muy duro, donde esos niños de pronto por no poderse comunicar, agreden o se autoagreden. Hay muchos bemoles dentro del autismo. Yo no te podría decir que para todos, o podría decirte que sí es una bendición, pero que es un camino muy difícil en algunos casos. En el mío, pues también de alguna manera yo enviudé cuando ella era muy pequeña. Así que lo único que vi es poder volcar todo lo que yo hacía, que era periodismo cultural y hacer programas porque bueno, además los padres o quienes rodeen a la persona con autismo deberían de involucrarse mucho, ¿no? Y entonces empezar a tener más y más información y pues investigar, etcétera. Eso por lo menos es el deber ser. Es la única manera de abordar cualquier condición de una manera positiva, porque efectivamente tienes que cambiar tu vida. Entonces, bueno, si yo hacía locución, como era lo que hacía, programas de radio, pues hice unos programas de radio de autismo. A medida que pasó el tiempo, también entendí que en el autismo, de 5 personas con autismo, 4 son hombres y una mujer. Pero lo que entendí no fue eso, porque es una estadística que siempre ha estado allí, pues que hay más hombres que mujeres, sino que la mujer, como la mujer regular, porque aquí no decimos normales, porque, bueno, ¿quién es normal? ¿Tú eres normal? Yo soy normal, no, pues, yo no. Entonces, las mujeres son muy particulares, somos muy complejas. Entonces, en el autismo, pues las mujeres también son otra complejidad. Me parece que la mujer con discapacidad es doblemente vulnerable. Primero, porque tiene discapacidad, y segundo, porque es mujer. Entonces, en ese sentido, pues tocaba no solo hacer la labor del programa que te estoy diciendo sobre autismo, sino de sensibilizar en cualquiera de las áreas que pudiera hacerlo. Entonces he hecho algunas campañas en la red que tienen que ver con
por ejemplo, la última que hice, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado. Creo que fue el antepasado, que fue, no, bueno, no importa si fue el pasado o el antepasado, que fue con amigos artistas plásticos, los mandaba a dibujar a una persona, pero en este caso de Isabela, a una mujer dentro del autismo. Entonces él pintaba a cualquier mujer, porque el autismo, si tú sabes, Álvaro, no tiene fenotipos, no hay ningunos rasgos físicos. Entonces puede ser cualquier mujer, cualquier adolescente, cualquier niña, cualquiera, haciendo un oficio. Entonces, una amiga mía, artista plástico, pintora, la hizo justamente una pintora. Una profesora de arte de Isabela es una maga. Y así hicieron como varias profesiones que pudieran escoger, porque al final lo que uno quiere es que cualquier persona, hable hasta por los codos o no hable, o sea la condición un poco más fuerte que otra, sea independiente. Entonces, bueno, hay que enseñarle un oficio. Hay que, si a Isabela le gusta la comida, pues hay que enseñarla a estar más involucrada en la comida. Como también vuelvo a repetirte, como todos nosotros, si a mí me hubiesen dicho, si a mí me hubieran inculcado de repente un poco más joven, la parte musical, y a lo mejor en mi casa me hubiesen dicho que eso era una profesión maravillosa y no el cliché de que si eres músico te vas a morir de hambre, yo a lo mejor estuviese cantando y estuviese de músico. Entonces, es como lograr, cosa que no es fácil, ver cuál es la habilidad y por ahí encaminar tu... Pero bueno, me preguntabas cómo hacerlo a través del arte. Es decir, yo he hecho talleres que tienen que ver con el arte, he hecho cuentacuentos para niños con autismo, y a veces puede parecer como la gente siempre piensa en inclusión, inclusión, inclusión. Claro que hay inclusión en la vida, pero a veces también es bueno hacer algo solo para ellos. Entonces, en ese sentido, sabes que son aprendices visuales. Entonces, si estás de cuentacuentos, pues utilizas más imágenes que otra cosa. O sea, a veces es bueno también ubicarlos en un grupo para poder ser un poco más, afinar un poquito el aprendizaje. Y por otro lado, pues también la inclusión, pues ir a una fiesta donde esté todo el mundo. Si tienes familia, incluirlo mucho con los primos. Si no tienes esa familia grande, pues tratar de hacer amigos que también sean tolerantes, etc. Mencionaste algo que puede que sea uno de los pilares, ¿no? De cuando se habla de autismo, y es que así como Isabela para ti es una maestra, para la sociedad terminan siendo unos grandes maestros, porque pareciera que somos nosotros los que estamos más aislados de ese mundo que ellos viven, de lo que parece, porque muchas veces los vemos distintos. Entonces no sé si por instinto, si por algún tipo de ignorancia, o no sé, no sabría cómo llamarle, tendemos como a rechazar o a aislar a personas que pueden tener, bien sea rasgos visuales muy distintos a los nuestros, de conducta muy distintos a los nuestros. De hecho, las personas introvertidas de por sí suelen estar un poco más solas. Y en el caso de las personas que tienen autismo o Asperger, también suele suceder algo parecido. Eh, pero también hay como un diccionario, ¿no? De cosas que uno debería y no decir, como por ejemplo lo que tú mencionabas, de personas normales. Al final, bueno, lo de normal puede ser muy subjetivo, pero también a veces vienen dudas como son pacientes o simplemente son personas, es una condición, es una circunstancia, es una enfermedad. Muchas veces uno va escuchando como términos o nombres muy distintos. ¿Cuál sería la manera adecuada al momento de querer hablar sobre esta parte de la población que al final viven como en su propio mundo, pero no son tan distintos, al menos visualmente, a nosotros, y más bien deberíamos tender puentes de comunicación más efectivos? Fíjate, hay muchísimos mitos y cuando tú me dices cómo definirlo, efectivamente hay enfermedades, porque hay comorbilidades relacionadas con el autismo. Es decir, el autismo puede tener
problemas con el sistema gástrico, con la parte neurológica, con el sistema inmune, con el sistema metabólico. Algunos pueden tener uno o dos o varios, o sea, hay algo de enfermedad, por supuesto. Es una condición de por vida, aunque la gente dice, hay gente que dice salió del espectro. No salió del espectro, digamos, superó muchas cosas, pero hay que mantenerlo, digamos, vigilado. De hecho, la gente nace con autismo, o sea, no es que el autismo se hace. Podría estar ahí sin estar latente y algo podría detonarlo. Pero mira, para no ahondar muchísimo en esto de qué es el autismo, ¿no? Es un trastorno, como te dije, neurológico también, y porque hay picos, ¿no? Porque de repente hay gente que sabe mucho de una cosa y bajito en otra. No sé si tuviste Rain Man. No. Que era una película muy vieja, de donde actúa Tom Hanks y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman es el estereotipo de la gente lo que cree del autismo, que era un genio en números, porque el caso de esa película, el papel que hace Dustin Hoffman es de algo que se llama savant. El savant no siempre tiene autismo, pero en el caso de la película sí, tiene autismo y tiene savant, y savant es un genio. Entonces ese genio no podía vivir independiente. Sin embargo, era un genio. Tenía una memoria numérica impresionante y además hacía unos cálculos numéricos impresionantes. Entonces, bueno, uno no puede pensar como a veces yo digo, no, mi hija tiene autismo. Ay, ellos son todos, pero brillantes. Yo digo, claro, mi hija es brillante, mi hija es bella, mi hija es amorosa, yo la amo con toda mi alma, pero a lo mejor no tiene unas habilidades extraordinarias. O su habilidad extraordinaria es ser súper amorosa e inocente, porque bueno, un mundo como el que estamos viviendo, el que ella sea una persona así, todo amor, pues, es un privilegio, realmente es un privilegio. Pero bueno, para ir, es como, estamos en un mundo, fíjate lo que pasa a veces, estamos en un mundo tan veloz, que el detenerse, tener la paciencia de ver qué es lo que tiene el otro y cómo puedo auxiliarlo, ¿sabes? ¿Qué puedo serle útil? O cómo puedo entender a Isabela. O si Isabela viene corriendo y se me para al lado, que yo no reaccione con un susto. Entonces, para todo eso se necesita también tiempo. Se necesita una sociedad un poquito más calmada, en la que no estamos. Pero también estamos en una sociedad mucho más adelantada, Álvaro. En principios del siglo pasado, cuando uno habla del siglo pasado, apenas estamos hablando de 21 años atrás. Pero a principios y a mediados todavía del siglo pasado, 1930, a las personas que tenían autismo, a las personas que tenían síndrome de Down, en Francia existían jaulas. En esas jaulas no solo se metían a las personas que te acabo de decir, sino también a las personas que tienen epilepsia, que son muchísimas en el mundo, que convulsionan alguna vez, una vez o varias o muchas en la vida. Entonces, haber nacido, o sea, que Isabela haya nacido en el 2002, para mí es, bueno, una fortuna, una bendición, porque estamos en un planeta con muchísima más tolerancia, aunque yo deseo que sea 1000 veces más tolerante, 1000 veces más informado, 1000 veces más amoroso. Oye, sí estamos mucho mejor que antes, por supuesto. Yo no soy de las que cree que lo anterior es mejor. Que tenemos muchísimas cosas que corregir, sí. Imagínate, estamos hablando a distancia por un teléfono, ahorita en este momento por un teléfono celular. Lo vamos a tener guindado en YouTube. Y podrías estar tú en no sé en dónde, en las Islas Griegas y yo aquí en Caracas. Ojalá. Entonces, ojalá estuviese yo en las Islas Griegas ahorita. Qué rico, ¿no? Pero no. Becky,
hay algo que me gusta muchísimo de todo esto, y es que al final siempre es bueno tener espacios y personas en esos espacios con los que se puede hablar de manera directa sobre este tipo de casos, porque yo, por ejemplo, me estoy enterando que a raíz del autismo se pueden desarrollar determinadas patologías en cada una de estas personas. También conozco casos en los que la propia dieta, el propio régimen alimenticio de cualquier persona con autismo puede que sea muy distinto al de cualquier otra persona en el mundo por determinados factores químicos, biológicos o como le quieran llamar en su cuerpo. Pero creo que es muy importante que estos espacios y estos grupos sean visibles, y tú, de hecho, perteneces a uno de estos grupos a los cuales la gente se puede dirigir para obtener información, para, digamos, formarse, bien sea porque tiene dentro de su familia, dentro de su grupo cercano, una persona con autismo, o porque simplemente quiere aprender y formar parte de esta red de apoyo y de ese cambio y esa tolerancia que buscas y que mencionabas con respecto a las personas con autismo. Cuéntanos un poquito sobre ese grupo también. Vivimos aquí en Caracas, entonces quizás en algún momento Venezuela estuvo bastante a la vanguardia, en el sentido que Lilia Negrón, que fue la pionera del autismo aquí en Venezuela, fue de las pioneras en Latinoamérica, así que aquí había muy buena escuela, ella era una excelente psiquiatra, y Sovenia, como dice, la Sociedad Venezolana de Niños y Adultos Autistas, pues tiene muchísimos años, y comenzó con Lilia Negrón, y a raíz de ese grupo y de esa gente que fue contratando a Lilia y que se hizo ese grupo de ayuda, esas personas también fueron formando otras fundaciones, institutos. Por ejemplo, Autismo en Voz Alta tiene una institución educativa que se llama CEPIA, y la verdad es que Autismo en Voz Alta, o CEPIA, se dedica más a la parte de educación. Entonces, la visión que da CEPIA es a través de la parte conductual y la parte educativa. Y la parte que da Sovenia va al tratamiento biomédico, es decir, ellos parten de que cuando tú controlas, cuando tú haces dietas, cuando tú ves si el niño está intoxicado por metales o no, cuando son como muchos aspectos, cuando tiene intestino permeable o no, entonces tú vas afinando esa dieta, cuando tienes trastornos de sueño, o sea, toda la parte, cuando tú controlas la parte biomédica, se supone que la parte conductual, si es muy alborotado, va bajando, o sea, que tú controles de alguna manera la parte conductual. En cambio, el punto de vista de CEPIA es a través de la parte educativa, no importa cómo vaya mucho la parte biomédica, tú vas logrando resultados en la parte conductual, o sea, vas logrando que el niño vaya a comer a tal hora, haga tal cosa, ¿sabes? El autismo es muy complejo como para hablarlo en un solo, o sea, una sola entrevista y decirte cuántos institutos hay. Yo creo que cada papá, porque mucho depende de los papás y de la gente involucrada dentro del autismo, abrir nuevas instituciones, centros de atención, etc. Pero bueno, no te voy a contar que es una maravilla. Es decir, en Venezuela han cerrado hace unos años, incluso antes de la pandemia, 2 años, 3 años antes de la pandemia, por toda la crisis, cerraron colegios que eran importantes, que tenían 30 y pico de años, por ejemplo, con niños especiales, con educación especial primaria, por ejemplo, cerró uno que tenía 36 años. Cerraron muchos, pero yo no quiero que la gente que nos vea pierda la esperanza. Sovenia tiene como una atención que es como al alcance de la gente, porque lo que se quiere es que sean diagnosticados a tiempo. Fíjate, Isabela fue diagnosticada a los 4 años y medio, y yo empecé desde los 2 años a notar el atraso en el lenguaje, y yo le hice toda clase de exámenes y ningún médico dio. Yo prefiero que las mamás que nos escuchan, familiares,
de las personas que notan que hay algún signo distinto. Yo espero que tú a lo mejor puedas poner en el video un link para descargar ese libro que yo te mandé gratuitamente en la red, porque ahí salen los signos de alarma. Entonces yo prefiero, yo como mamá, hubiese preferido que me alarmaran y yo poder actuar a tiempo, que más bien me pusieran a lo mejor como unos pañitos, o sea, como los médicos, a pesar de que yo hacía exámenes y exámenes, me decían, a lo mejor vocabulario no quiero oír, no pasa nada, hay un retardo en el lenguaje, pero no hay más nada. Y yo creo que la atención temprana es muy, muy importante. Entonces, o sea, como vas a dejar mi red ahí de Instagram, yo podría decirle a los que ven y quieren saber un poco más o alguna institución en particular, yo poderlos guiar. Yo no lo sé todo y ahora como existe la tecnología maravillosa, tú pones en Margarita hay fundaciones, en Maracay hay fundaciones, porque también un hijo especial requiere mucha atención y muchas terapias y es un costo muy grande para la familia, un costo económico. Estamos hablando de economía. Entonces, necesita ayuda. Generalmente necesita ayuda. Y yo lo que quiero decirle a la gente también que hay, que, que yo creo que la música, por eso acerqué a mi hija, además de ser parte natural de lo que yo soy, porque yo estudié arreglo y composición, y yo he escrito, entonces estoy cercana a la literatura y también estoy cercana a las bellas artes, porque estuve muchos años en eso. Entonces, eso en mí ocurrió porque era mi patio y Isabela estaba invitada al patio de mi casa. Pero yo invito a los papás y a las mamás que nos oyen que los acerquen a la música, a esas cosas que los podría incluso relajar, que podrían que no piensen que es un niño que no puede aprender, sino que piensen que el cielo es el límite, o sea, que le den de todo, que les abran el mundo. Y indudablemente van a tener que tener una dedicación muy importante a esos hijos. Y bueno, no tuve un hijo también porque Dios te mandó esa misión en la vida. Si es un hijo especial, creo que nosotros somos como papás o como familiares de una persona con autismo privilegiados, aunque sea una situación dura, pues te toca aprender, creo que en las situaciones más duras es donde más se aprende. Yo no creo que sea una situación injusta en la vida, creo que más bien es una oportunidad para aprender en esa situación, a dar ese amor que tú no tenías idea que tenías adentro, a enseñarle a los demás a tener la paciencia que tú no tenías idea que podías tener, o no la tienes porque tampoco eres perfecta y un día pierdes la paciencia. Entonces Isabela me lo recuerda. Cuando yo digo, ¡ah! Ella me dice, paciencia. Y yo, no me queda más nada, me tumba. Pero soy humana, no hay que perder bueno, sí, no hay que decir que todo es fantástico, todo el mundo es bello, como en las redes, ¿no? Que aquí no pasa nada, no. Aquí pasa de todo. Pero es una oportunidad preciosa para ser mejor. Yo, indudablemente, yo no soy la mejor ni cerca, pero soy mejor persona, muchísimo mejor persona después de Isabel. Sí, así como obviamente este tipo de grupos como Sovenia existen para guiar, para ayudar, para brindar tal vez ese pujoncito, el apoyo o la orientación a las personas que lo solicitan, hay digamos, una realidad que posiblemente por la premura y por la cantidad que tú comentas, ¿no? De atención, de conocimiento, de paciencia, de amor y de tantas cosas que se necesitan adquirir,
o descubrir dentro de sí mismos ante este tipo de situaciones, se termina olvidando que posiblemente los padres, y sobre todo aquellos que no están informados o no están tan empapados con este tipo de temas, que suelen necesitar, porque muchas veces hay padres que pueden entrar en negación, que se deprimen o que tienen algún tipo de episodio emocional que puede resultar un poco adverso para lo que realmente se necesita dentro de una realidad que vas a tener que afrontar durante toda la vida tuya o de tu hijo, porque al final son personas que siempre van a necesitar un poco más de compañía de la que cualquier otra necesita. Dentro de Sovenia o hablando contigo o cualquier otro espacio, hay también este tipo de ayudas, este tipo de reuniones para ayudar a estos padres, para aconsejarlos, para tal vez orientarlos. Oye, mira, prueba esto, si lo que necesitas es que el chamo o la niña tenga algún tipo de alimentación específica, puedes acudir a este centro, a esta institución. Ese tipo de ayuda para los padres también existe. Hay redes de padres, hay atención psicológica para padres que, bueno, pienso que es importante, pero al principio es una avalancha de información tan grande que, bueno, que tú no sabes ni por dónde empezar. Es muy costoso atender todos, o sea, si te dicen todo una misma consulta, bueno, creo que no sales de esa depresión en muchos meses, ¿no? Yo lo que pienso es que debemos prepararnos, si no estamos preparados, pues a lo mejor si no puedes llegar a la ayuda psicológica porque te cuesta dinero extra y estás preocupado por atender a tu hijo, que básicamente sí necesita atención inmediata. Mira, buscar ayuda espiritual. Yo creo mucho en Dios. Pues cada quien puede ser alguien que es budista, pues creer en otra cosa, alguien que practica yoga, algo que te dé paz. Es importante. La contención familiar, las redes, o sea, la cosa familiar, o sea, son familias con autismo, no es una persona con autismo, son familias con autismo. Yo creo que la ayuda espiritual es muy importante, que la red familiar es muy importante, que si la red familiar está o no está, es importante también la de los amigos, es decir, que tú tengas a padres que vivan más o menos situaciones como las tuyas. Y por último, pues también el buen humor, pues el humor, o sea, que si después de una rabia, porque es normal que te diga que te dé una rabieta a ti como mamá, que bueno, que te relajes y digas, ay, mira. Pero las mamás nos reunimos y al final decimos, hay un momento en que tú dices, ay, sí, que haga lo que quiera. Como cuando tú lo vas a hacer con los niños chiquitos, te digas, eso sucede. Pero Sí, eso bueno, es es que al más o menos final, lo que puedo. Es que al final estamos hablando de procesos que son muy similares. O sea, la etapa infantil suele ser eso. Alguna pataleta, alguna rabieta, tal vez un niño más que otro, independientemente de que tengan autismo, que sean niños con síndrome de Down, niños que no tengan ninguna de estas circunstancias, igual tienen alguna pataleta en algún momento, por un juguete, por algo que quieran meterse en la boca, por una comida, porque no quieren comer posiblemente, y lo mismo pasa en la adolescencia, tal vez, o por lo menos como yo lo veo, todos somos únicos dentro y fuera de cualquier creencia, ¿no? Teológica, filosófica, científica, la que sea. Todos somos únicos, somos copias irrepetibles de un patrón que de algún lado habrá salido y al final ellos forman parte de esa misma línea. También son únicos, posiblemente no pertenecen digamos, al común denominador al que estamos acostumbrados en cuanto a temas de comunicación sobre todo, que es posiblemente donde haya más choque, y a esa interacción que de por sí tenemos los seres humanos hasta con gestos. Pero al final, y lo digo además hasta con asombro, porque yo no me lo esperaba. En el caso de Isabela, que es la persona que he tenido más cerca, yo me sorprendí de forma muy grata porque no dudó en ningún momento de darme la mano, de decirme mucho gusto, de ser muy educada, de ser muy cariñosa, de ser tan curiosa como cualquier otra persona y de ver un sitio nuevo en la actividad con el globo, con Jimmy. Yo creo que yo sentía tal vez un poco más de miedo con el tema de montarme en el globo que ella.
y al final pues no la veo tan distinta. Claro, tengo amigos que tienen hijos que tienen autismo, he estado leyendo sobre esto durante algún momento de mi vida, hasta por interés y por curiosidad, pero es eso, o sea, al final es adquirir la información y querer buscar la información, porque es como tú dices, está allí. Y más bien cuando empezamos a ignorar esta información comienzan a darse situaciones lamentables como la del cierre de colegios, porque tal vez no protestamos igual o no nos quejamos igual por este tipo de cosas que por otras que pueden ser mucho más banales. Hoy en Venezuela, como tú bien dijiste, se vive una situación bastante particular con esto, porque se van cerrando los espacios, pero tu llamado no es a la desesperanza, todo lo contrario. Y tal vez sea un área en la que haya mucho por hacer y muchas personas pueden hacer por esto. ¿Cuál sería la vía que tú propondrías para comenzar a allanar ese camino y hacer un buen sendero para este tipo de objetivos? Mira, son tantos. Si me hablas de manera personal, después de todo ese largo camino, es un camino de vida donde tú empiezas a hacer todas las terapias del mundo. En mi caso, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, que tiene que ver con la motricidad fina, gruesa. Isabela estuvo muy poco en terapia conductual. Yo a Isabela le hice neurofeedback. Isabela estuvo en muchas clases de música, estuvo en el movimiento de orquesta, o sea, ahorita pero todas las terapias, método Verar, son muy largas, hay muchas terapias, ¿no? Si tú me preguntas qué quisiera yo, en parte personal, que el gobierno, porque eso tiene que ser una cosa de Estado, tiene que ser una política de Estado, protegiera a esos adultos con autismo que, que de pronto no van a poder del todo mantenerse, por ejemplo, y la preocupación de los padres es qué va a pasar en el futuro. De alguna manera tiene que haber un centro, no una institución donde se metan, un centro que los busque oficios, o sea, más, multiplicados por 1000, pero realmente duro, o sea, que lo hagan de manera efectiva y que de verdad esos muchachos se vayan por sí mismos, puedan tener una vida independiente, unos apartamentos, eso existe en España, unos apartamentos como unos chaperones, ¿sabes? Que los medio ayuden, eso lo paga el Estado, o sea, eso sería, dicho en España, la hostia, pues sería lo máximo. Creo que España, hasta donde yo más o menos he visto y he leído y he vivido, España es uno de los países, si no el más adelantado en lo que a discapacidad se refiere en general, al autismo y en general a todo lo demás, a todas las demás discapacidades. Yo quisiera que hubiese una campaña de educación para la detección temprana del autismo, sin duda. Quisiera que los médicos estuvieran más involucrados con el autismo y un poco para cerrar, para que los que te ven en este programa tengan idea del autismo. Hoy, es 1 de cada 54 nuevos nacimientos está dentro del espectro autista, o sea, es altísima la incidencia. O sea, en ese abanico, en ese espectro, pero estar dentro del espectro es tener autismo. O sea, ojo, que no es ser autista, es tener autismo. Porque primero, lo decías en algún momento de todo este programa, primero es persona, primero Isabela es Isabela, y luego tiene autismo. Entonces, bueno, yo que quisiera tantas cosas, quisiera que hubiesen miles de programas donde estuviesen involucrados las personas con autismo, quisiera que hubiesen compañías de teatro para personas con autismo, clases de música, o para todos, pero que incluyeran el autismo. Entonces dicen, sí, tengo una persona con autismo, pero la que tiene es súper funcional. O sea, es como lo que llamaban antes Asperger, pero el Asperger en la terminología
ya no es correcto decir que tiene Asperger. Van a pasar años para que desaparezca el término de Asperger. Ahora es simplemente con autismo. Pero los Asperger no se va a dejar de decir nunca que tienen autismo, porque ellos son como los más funcionales del espectro. Okay. Es como una etiqueta de, bueno, yo tengo autismo, pero soy el más funcional, el que puede quizás estudiar una carrera, etc. Entonces, es muy complejo. Entonces, es muy complejo porque la gente sigue viendo el autismo por lo que salen en las series, el Atypical, que está en Netflix, o otras series. Brutal esa serie, es increíble. Es brutal. Buenísimo. Entonces hay muchos que juegan con ese, el que es súper smart, brillante. Entonces, bueno, el resto, ¿dónde está? O sea, el resto del espectro, que es muchísimo, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Dónde lo tienen? Y entonces tú aprovechas toda la niñez, la adolescencia, y parece que los padres se cansaran, y entonces ya no hay más nada que hacer. Y ahora es cuando. Entonces vamos a rescatar esos adultos jóvenes, vamos a ver qué pasa con los adultos con autismo. Y vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar en el futuro con esas personas con autismo. Bueno, quiero todo. ¿Qué quiero en el autismo? Quiero todo. Al final termina siendo un estilo de vida dentro del estilo de vida que ya tú tengas. Posiblemente estarán muchos buscando cómo esto comenzó hablando de una periodista y locutora y ahora estamos hablando solamente de autismo. Bueno, la persona a la que están escuchando en este momento no solamente tiene una gran trayectoria dentro del periodismo y también de la locución, sino que es una persona conocida en una gran cantidad de medios de comunicación y dentro de su labor se ha encargado no solamente de ser la mamá de Isabela y de llevar el mundo de Isabela, sino también de dentro de lo posible, hacerle difusión a este tipo de cosas, no solamente en esta entrevista, sino en otras actividades. Y además lleva de la mano una gran cantidad de labores junto a Jimmy Marul. Cada vez que Jimmy se presenta con el Globo, allí van a encontrar actividades referentes a la creación, a la expansión creativa, al encuentro consigo mismo, posiblemente personas especializadas no solamente en autismo, sino en alguna otra particularidad que pueda tener algún ser humano, y viceversa, cada vez que Belkis tiene algún tipo de actividad, pues también es posible que encuentren allí a Jimmy Marul, y esa llave ha hecho que mucha gente muy valiosa se conozca a Belkis, porque además yo que tuve la oportunidad de ir al evento que comentábamos hace un momento, de verdad me quedé asombradísimo con el talento que estaba allí, viendo mandalas, viendo las galletas con los dibujos, viendo personas que tomaban fotos, otros que se están viendo una gran experiencia, la chica a la que le piden la mano en el globo, que tampoco podía decir que no, porque capaz hasta la tiraban de globo y no le quedaba otra opción, pero al final, sí... Al final se viven una gran cantidad de experiencias y en el centro está lo que uno menos imagina. Porque a muchas personas que estaban allí, que tal vez tuvieron ese día la oportunidad de conocer a Isabela, habrán quedado maravillados con Isabela. Y los que solamente conocían a Isabela y fueron a la actividad, se fueron sorprendidos con la gran cantidad de talento que hay en Venezuela y en esta movida cultural que Belkis, mientras es mamá de Isabela, mientras forma parte de Sovenia y lleva una gran cantidad de cosas, también fomenta desde ese periodismo cultural y esos encuentros ciudadanos para que siga ese proceso de alimentación, de cultura, de conocimiento que tanto hace falta en este país. Belkis, ¿cómo haces para seguir manteniendo esa llama encendida de la periodista cultural y poder ligarlo de manera efectiva además con toda la labor que llevas con el autismo? Es complicado, fíjate, estos 2 años de pandemia fueron 2 años muy, muy, muy complejos. Isabela no estuvo en el colegio que iba, luego acaba de comenzar otra vez, entonces bueno, yo vuelvo a tener mi medio tiempo, pero también en la pandemia, en medio de todo, pues tuvo que venir una persona a mi casa a trabajar algunas de las actividades porque entendí en algún momento también que no puedo ser la mamá, la hija, la madrina, la que le enseña a cantar, la que le enseña a dibujar, la que le canta la vida. 24 horas de mamá, no solo por mí, por ella. Quisiera ella ver a otra persona, hacer otra cosa, pero estos años, y es un poco donde yo voy a retomar
la red del mundo de Isabela, que la dejé como bastante adolescente. Voy a tomarla ya de 19, a punto de cumplir 20 en agosto, como ese paso a la adultez y toda la transformación de ya no es una bebé, no la puedo tener encerrada, o sea, la lección específica es no la puedo tener ni a ella ni a nadie se la puede tener en una casa. Y es la tendencia de muchos de los papás. Seguramente cuando tú eras joven, pequeño, a lo mejor no viste a mucha gente con discapacidad. Yo no la vi, los tenía encerrados. Entonces la maravilla es que ahora salen, amén, salen aunque haya uno que se tire. Isabela, por cierto, nunca se tiró a hacer berrinche. Yo tengo otros cuentos peores, que a lo mejor hay algunos que son clase C, que tengo alguna cosa que no lo voy a contar aquí, pero esos niños salen, se tiran al piso, tienen berrinche, y a lo mejor de 10, 9 no tienen autismo. Entonces el que se tira a llorar y tal y tiene autismo, pues bueno, la va toreando. Porque es que lo cierto es que ahorita es todo tan raro. La gente, todos pueden llorar, todos gritan, o la gente es más extraña que nunca, o cada quien es como es, para no decir que ninguno somos extraños. Entonces mira, todos pasan imprudentes, los impertinentes. Fíjate, hay muchos niños, mucha gente impertinente que tiene autismo, que son muchos Asperger, llamados Asperger, que son impertinentes, porque tienen un tema obsesivo, y entonces ellos lo saben todo de ese tema. Si estás hablando de Tutankamón, saben cuál era el zapato de Tutankamón, de cuántos lunares tenía. Entonces ellos tienen que intervenir. Pero resulta que hay un montón de gente imprudente que no está dentro del espectro autista. Entonces todas estas señales y signos, mira, se van a veces solapando. Donde prela más, donde es más notorio, es una mujer grande de 19 años como es Isabela, bella, mi hija, pero entonces es más bebé, ¿entiendes? Entonces tú ahí sí entras como en un shock, pues, o sea, estás viendo una mujer grande, pero que te está hablando como una bebé, y que te entiende como una bebé, y entonces ahí sí tú lo notas, ¿no? La diferencia. Pero hay muchas otras cosas que no lo notas. O Isabela está sentada comiendo algo, y mientras yo quiero cerrar, o sea, medio concluir la entrevista contigo contando algo que lo he contado muchas veces, que ahorita el viernes que fui moderadora dentro de un evento que hizo Autismo en Voz Alta, sobre la película de Raymond. Y hablé sobre el humor. O sea, a mí me dijeron que fuera a hablar del humor, porque a mí me gusta mucho el humor. No es reírse todo el tiempo, ni es decir que la vida todo es fácil, sino es ver lo gracioso, darle la vuelta, ¿no? Y Isabela, una vez estábamos en un parque que se llama El Caballito, entonces Isabela estaba en ese caballito que es de concreto, en ese parque. Entonces ella estaba tratando de montarse, llevaba un rato, y yo estaba con una señora que no conozco sentada al lado mío, y la señora veía y veía a Isabela y la veía. Y yo, bueno, yo de vez en cuando la veía, no sé qué la veía raro, y la señora la volví a ver, y de repente Isabela me dice, no sé, montar caballito, mami, 3 palabras. Y entonces la señora, Isabela tenía como 6 años, la señora me ve y me dice, ah, no habla español. Y yo volteo y le digo, oh, no habla español, porque hay días que me da por evangelizar y decir, sí, te lo del autismo y explico todo, y hay días que le sigo la corriente. Entonces le digo, sí, no habla español. Y entonces la señora, no contenta, sigue mirándola así rato, 10 minutos, así fajada, mirándole al rato. Me dice, mi hija era muy catira, chiquita, se le ha oscurecido el pelo, y los ojos azulitos como se los viste, pero bueno, de día eran como 2 bombillitos. Y entonces la señora la mira otro largo rato, y me voltea otra vez a mirar y me dice, es rusa. Y la miro y le digo, sí, es rusa. Y entonces, o sea, que el chiste ahorita me queda malísimo con el ruso al momento que estamos hablando, pero bueno, claro, era la catira con ojos azules. Y entonces me llevo a Isabela, la saco, ella había terminado de jugar, y me voy al carro,
Y me ha entrado un ataque de risa porque al final lo que la gente quiere, Álvaro, es tener una respuesta de qué es lo que pasa allí, qué hay allí que yo no entiendo, qué tiene esa niña bella que hay algo que no lo termino de entender. En cambio, los niñitos, terminando la anécdota, esta es una mujer grande, esta señora, y en cambio una vez en una piscina un niñito me dijo, ¿por qué ella no habla corrido? ¿Qué tiene ella? Directo, el niñito de una. Y yo le digo, tiene autismo. Y él hizo, ah, ok, y siguió. O sea, lo único que necesitaba saber era una palabra y lo demás no le importaba si ella hablaba, si no hablaba, si la veía, si. Entonces, ojalá todos fuéramos un poquito como niños, ¿no? Entendiéramos como que, oh, que está bien si ella no habla corrido, pues. O si Sí, yo le bueno, pregunto algo y que no me quiere contestar, pues no me quiere contestar y bueno, yo no me voy a empecinar en que ella sea igual a mí, es solo como comprenderla, pues nadie dice que todo el mundo vaya a ser amigo de ella, pero bueno, entenderla, eso. de hecho, ahí hay como muchas cosas que se me vienen a la cabeza y creo que la que más me suena es con la señora que te decía que Isabel era rusa y no hablaba español. Y es que esa búsqueda de respuestas, al final uno las hace dentro de la base de datos que uno mismo tiene. Es decir, ella ve a una niña que posiblemente no encaja en lo que ella conoce, pero dentro de lo que ya tiene almacenado, comienza a buscar dónde puede encajar. O sea, no terminamos de estar abiertos a algo nuevo. Y probablemente de haberle dicho que tiene autismo hubiese sido un choque, porque muchos o no están preparados o simplemente hay muchas personas, como tú bien, claro, como tú bien lo comentabas, hay muchas personas que pueden ser incluso impertinentes en cualquier tema o soberbios, y es como que bueno, si tiene autismo no me interesa. Y creo que, y yo rescato muchísimo eso que decía sobre la tolerancia. Estamos en el 2022 y sí estamos mucho más tolerantes en muchísimas cosas, pero al final creo que la tolerancia debería ser un poco más pura y no interesada, porque muchas veces la tolerancia suele venir con algún fin político, económico o de cualquier otra índole. Entonces, bueno, yo apoyo al sector tal porque yo seguramente de ahí voy a sacar un beneficio. Y ya en el momento en el que tú los llamas, o sea, los tratas como sector o como la población con autismo, la población negra, la población homosexual, yo creo que eso es sectorizarlos más de lo que posiblemente ya estaban, porque tú mismo, dentro de ese supuesto apoyo, los estás enmarcando y los estás metiendo en una caja que al final no es necesaria, porque creo que para tú saludar a alguien, trabajar con alguien, hacer otro tipo de cosas, la verdad es que no te interesa saber una gran cantidad de bobadas que se terminan preguntando. Claro que hay límites. Obviamente las personas con autismo, como bien lo decías, sí necesitan unos determinados espacios, pero esos espacios ya existen, más bien orientan las cosas hacia allá. Belkis, aprovechando este mes, el mes de la mujer, ¿no? Tú eres periodista que históricamente ha sido digamos, un espacio en el que el machismo ha tenido gran presencia. Estás dentro del área cultural, donde por lo menos en la música y en el teatro se han visto muchísimas denuncias y no hay que ir muy atrás para comenzar a ver denuncias desde la más alta esfera hasta una mucho más pequeña o amateur. Y al mismo tiempo ha sido una mamá que ha luchado muchísimo, no solo como mamá, sino también como vocera del autismo. El papel de la mujer en la sociedad hoy en día, ¿cómo lo defines? Wow, fíjate como además hay un área que es de locutora, que es donde me hicieron así como el mayor, no desplante, sino yo escuché, yo empecé, tengo 53 años, a los 19 saqué el carnet de locución, como a los 22. Yo me acuerdo como a los 22 haber estado en una mesa de una radio muy importante y uno de los decir, es que la voz de la mujer no vende. Y yo decía, pues yo no lo puedo creer, ¿no? Me parecía increíble, me parece increíble. Mira, me parece que yo te voy a decir algo muy delicado, no es que no crea en la igualdad, creo profundamente en que el hombre y la mujer somos diferentes en muchas áreas y que somos iguales en la capacidad de hacer cosas y en los derechos que tenemos a ganar lo mismo
pues, a tener todas las mismas oportunidades, etc. Creo que la mujer ha logrado muchísimo, seguramente. Creo que está perdiendo otras cosas por el tema fulano del amor de la igualdad. Creo que a la mujer le compete, no creo, la mujer le compete la maternidad. O sea, en el momento de hasta ahora no hay un hombre embarazado. Es cierto que es un acto, es una consecuencia de un acto de un hombre y una mujer, pero en todo caso, la concepción, el dar la vida es una mujer. Entonces, cuando la mujer se plantea ese rol, tiene que saber cómo va a dedicarle, cuánto va a dedicarle a sus hijos, porque fíjate lo que ha pasado en la sociedad. Entonces, la mujer ha agarrado unos cargos laborales importantes. Y entonces se han creado otras ocupaciones para ayudar a esa mamá ausente en el hogar. No solo lo toman las abuelas, que ya hicieron vida, sino entonces entran terapistas, maestras, clases, para ocuparse de ese niño, o tareas dirigidas, no sé qué, o una doméstica que te acompañe en tu casa, en fin. Entonces, yo creo que la mujer hoy en día nos toca muy difícil en el sentido de que tratar de llegar a esa igualdad de la que te hablo, de oportunidades, de derechos, etcétera, pero también a esa oportunidad de que cuando tú tengas tu hijo, de tener un mínimo de una crianza absoluta, y cuando ese hijo vaya al colegio, cuando tú le hayas dado unos 2 años básicos, yo no sé cuánto es el tiempo, yo no soy quien para darle el tiempo a cada persona, pero sí me parece que es necesario que esa mujer haga eso para que después entonces él entre a un colegio. Tiene que haber alguna base, tiene que haber, la mujer puede llegar a cualquier cosa profesionalmente hablando, sobre todo ahora que estamos en la era además tecnológica, pero antes de la era tecnológica, la mujer, todo ser humano puede hacer más cosas en menor tiempo. Eso va al mundo, que tú dediques menos horas al trabajo y seas más efectivo. O sea, la mujer es de hecho más efectivo, la mujer hace de todo. La mujer es mamá, la mujer cocina, la mujer es profesional, la mujer todo. Pero creo que no sé hacia dónde no sé cómo van a ir afianzándose o moldeando nuevos roles. Me parece que entonces, en aras de la igualdad, la mujer se ha puesto aquí pisando de alguna manera un poco a lo masculino, al hombre. Entonces me gustaría que hubiese exactamente eso, esa igualdad, esa misma posición, reconociendo nuestras diferencias y apostando a que, bueno, que yo tengo la misma oportunidad que tú de realizarme. El hecho de que yo sea mamá no implica que yo no pueda tener programas de radio, no sé, que pueda viajar, que pueda tener a lo mejor también un trabajo donde viaje. Y bueno, y entonces ahí el hombre le toca el rol también de cuidar a los hijos. Yo con todo lo que dije anteriormente no quiero decir que la mujer no pueda tener un nivel profesional maravilloso. Todo lo contrario, que el hombre la puede acompañar, pero que hay algunas cosas que son solamente femeninas y hay algunas otras cosas también que son absolutamente masculinas, que en donde yo coincido con esa igualdad es en lo que te acabo de decir, en miles de cosas, pero en la oportunidad, en todos los derechos que tenemos los seres humanos, más allá de que tú seas hombre y yo sea mujer. Pero que para la mujer también hay que tener otras concesiones también. Tú tienes que saber que esa mujer que tienes ahí es madre. Entonces le tienes que dar el tiempo para su hijo. Todo esto que es una cosa que ya se ha hecho. Todas esas cosas en la transformación de las leyes laborales, donde a la mujer se le da el preparto, el posparto, el permiso para amamantar. Todas esas cosas son maravillosas, son unos logros inmensos que han costado muchísimos años, así que yo no puedo echar por la borda todo ese movimiento. Lo que te quiero decir es que en algún momento tenemos que voltear y vernos y reconocer también nuestras diferencias, también, que además son maravillosas, es lo que me hace
reconocer en ti un ser maravilloso que piensa de una manera diferente. Y es que no es cultural, es que es una cosa de hemisferio, es algo cerebral, básicamente. Fue Creo que es larga, poco ¿no? lo... No, 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 al contrario, es que lo que pasa es que quedé hipnotizado con lo que estabas diciendo, porque además se parece muchísimo a mi percepción de las cosas. Es precisamente eso, saber que la igualdad es necesaria, pero en determinados puntos, porque no se puede comparar al hombre con la mujer cuando hablamos de fuerza bruta, obviamente, y mover algo. Nunca lo hará mejor una mujer que el hombre, pero también es obvio que la capacidad analítica y cognitiva, al menos estadísticamente, la mujer suele estar muy por encima del hombre, y no pasa nada. Creo que la clave es justo la que tú dijiste, buscar esos puntos donde converjan y poder sacar algo mejor de la fuerza bruta y de la capacidad cognitiva. Bueno, pues perfecto, nos basamos en eso y sacamos algo mejor usando a los dos, y es allí precisamente donde está la igualdad. Concuerdo totalmente contigo, y hablando ahora de igualdad, no puedo dejarte a ti fuera de lo que ha sido una costumbre increíble, que la parte. Para terminar la entrevista, Belkis, la cámara totalmente tuya, para que te dirijas a las mujeres que te escucharon, a las periodistas, a las madres de niños con autismo, a las personas que quieren formar parte de esta inmensa red porque tienen un familiar con autismo, porque simplemente quieren sumarse y ser voluntario dentro de este tipo de actividades. La cámara totalmente tuya para que le des tu mensaje. Durante la entrevista que hay gente que se puede sentir ahí como dolida, desesperada, en el caso de la noticia, que le den la noticia de que su hijo, su hija, su familiar tiene autismo, ¿no? Yo lo que te quiero decir es que esas personas tienen que vivir un duelo, ¿sabes? Cuando viene una noticia inesperada, como una muerte, como una separación, como la gente, hay fases que la gente cumple, que es la fase de negación, de dolor, y luego la de aceptación. Yo, en mi caso, yo venía de una viudez. Yo enviudé primero y luego fue el diagnóstico. Entonces yo tenía ese dolor previo. Yo decía que yo no vivía el dolor. Para mí Isabela siempre fue una bendición, pero en términos generales la gente tiene que vivir el dolor. Yo lo que invito es que si tienen ganas de llorar, que lloren y pasen todas esas pataletas, pero después se pongan como en control de sí mismos, sea mujer o hombre, y busque información. Y la vida es esto, es un aprendizaje continuo. Es que si yo tengo que buscar información, pues yo tengo que dar gracias también de estar en el 2021, de tener la tecnología a mano. No todo lo que sale en internet es verdad, pero hay páginas oficiales. Tengo que siempre buscar, yo siempre voy hacia lo amoroso, entonces por eso siempre te hablo de redes, siempre te hablo de redes familiares. Y cuando no las tienes, porque hay gente que no tiene ni la familia ideal, ni nada, ni la familia perfecta, ninguna familia perfecta, busque redes de apoyo con amigos. El autismo todavía no se sabe nada, o sea, el autismo se sabe el 10% de un 100% que es muy complejo. Entonces yo invito a todos los que también me escuchan y que no tienen ningún familiar ni alguien con autismo, que sirvan justamente de eso, de contenedores, de contención, ¿no? Para esa gente que no la pasa tan bien como todo el mundo a veces, que posiblemente tiene muchos días sin dormir algunos, que para ellos una palabra es un logro inmenso, que los aupen, que los apoyen, que no necesariamente el problema del otro no me compete, porque si vamos a tener una sociedad que al final va multiplicándose y ese rango que te hablo de 1 de cada 54 nuevos nacimientos tienen autismo, a lo mejor se va a ir acortando en el tiempo y seguramente te va a tocar más de cerca. Y es que no se trata de si te toca o no te toca, porque si yo no nací con el color negro de piel, entonces yo no por eso no voy a defender la injusticia enorme que hicieron con el racismo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, es ponerse, calzarse en los zapatos del otro y si tienes algún familiar y tal, pues enseñar al otro
enseñar, sensibilizar al otro. Hay una larga tarea de sensibilizar y educar. Eso es lo que le hace falta al mundo. Así que, bueno, gracias por el espacio. De antemano, gracias por el espacio para poder hablar sobre este trastorno, lo que llaman TEA, en España lo llaman por las siglas, trastorno del espectro autista. Y toda esa información de cuáles son los signos de alarma, de no sé qué tal, eso se consigue por internet, donde ustedes quieran. Y si es papá y mamá que me está viendo y siente que hay algo raro, yo prefiero que ustedes vayan y que se alarmen y que vayan para que tengan una atención temprana. Y si su hijo no tuvo la atención temprana y creció, etcétera, y es grande, es como mi hija, bueno, a seguir adelante. O sea, yo creo que todos los días hay que sacar fuerza de lo que cada quien quiera sacar fuerza. Está Dios, todos los días amanece, yo todos los días veo un amanecer bello y hay pájaros, hay 1000 razones para vivir, 1000 razones para seguir. Entonces, yo creo que el autismo es algo más de lo que tiene el mundo por aprender. Empezando que, imagínate, los hogares de personas con autismo nos debatimos con qué hacer para mejorar la vida de la persona con autismo, y hay una guerra en el mundo. Entonces, tú no entiendes por dónde tenemos que empezar. ¿Enseñamos la paz o enseñamos sobre autismo o vivimos y hacemos las dos cosas? Sí, totalmente cierto. Al final hay tantas cosas valiosas por hacer y nos empeñamos en hacer otras que tal vez no sean ni siquiera productivas, mucho menos valiosas. Belkis, muchísimas gracias por brindarnos tu presencia como periodista, como locutora, como una gran mujer, una excelente mamá y sobre todo un increíble ser humano al que les recomiendo a todos de verdad que lo que puedan acérquense, traten de conocer a Belkis, busquen integrarse en algunas de las actividades que hace. La verdad es que no hay ningún tipo de desperdicio, no solamente al hablar con ella sobre autismo, sino también de cualquier actividad que tenga que ver con la movida cultural en Venezuela. Hay una gran cantidad de rincones dentro y fuera de Caracas a los que muchas veces no tenemos acceso, pero es porque no buscamos, y personas como Belkis son la principal fuente de información y difusión para este tipo de cosas. Así que de verdad que para mí, Belkis, es un honor inmenso haberte tenido acá, haber contado contigo y cerrar este bloque de mujeres venezolanas con tu entrevista. Espero que la hayas pasado igual de bien que yo, y a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Espero que esta entrevista la hayan disfrutado y sobre todo que haya sido muy útil para aquellas personas que tal vez estén pasando por alguna de estas situaciones que explicó Belkis. Y no se preocupen que acá abajo les voy a dejar todos los enlaces, tanto el enlace para descargar el libro que comentó como para que se comuniquen con ella, todos los canales de acceso a Belkis o a cualquiera de estos grupos a los que quieran acceder, también se los voy a dejar acá abajo. Y no olviden por favor compartir esta entrevista, que en lo particular puede ser una de las más útiles, sobre todo para algo que todavía no conocemos a profundidad y que es tan necesario justo en estos momentos en los que la tolerancia parece un poco olvidada. Muchas gracias por habernos acompañado durante un poco más de una hora, pero de verdad que fue una conversación bastante amena. Recuerden darle like, compartir, utilizar la caja de comentarios para seguir dando a conocer a esos venezolanos que están haciendo cosas increíbles dentro y fuera del país. Y no se pierdan una próxima entrevista en Criollos que la parte. Pásela bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Criollos con su arte y con mucho sentimiento, cual con alto talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro se crea el movimiento. El planeta